Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy María de Viara Crochet. Hoy os voy a enseñar a hacer estos mitones o guantes sin deditos para ir igualmente calentitos y tener un poco más de movilidad en las manos. En cuanto a materiales, bueno, os lo comento muy rápido porque es muy sencillo. He utilizado en primer lugar una aguja de 3 milímetros y en cuanto a cantidad de lana, bueno, he utilizado una lana 100% acrílica, que es bastante calentita para este tipo de proyectos. Se utiliza muy poquita lana, así que es un proyecto ideal para hacer con sobras que tengáis por casa. Realmente he utilizado muy poquita lana, mucho menos que un ovillo. Si os gustan este tipo de tutoriales, suscribíos a mi canal, que siempre subo proyectos muy chulos. Dicho esto, empezamos ya. La primera parte que vamos a hacer es esta parte de la muñeca. Veréis que esta parte va a ser un poco elástica porque tiene que pasar perfectamente por toda la mano al ponernos el guante y sobre todo que pase bien por esta parte de aquí, que es la parte más ancha de la mano. La circunferencia de la muñeca me mide 15 centímetros, pero también es importante mirar esta parte de aquí. A mí me mide 18 centímetros para que os hagáis una idea de las medidas que voy a coger yo y de los puntos que voy a hacer. Vamos a empezar haciendo un nudo deslizado y vamos a hacer 15 cadenetas. Perfecto, ahora desde el segundo punto, este de aquí, vamos a hacer toda la fila de puntos bajos. Al final de la fila nos tienen que quedar 14 puntos bajos. Pues ya tengo hechos los 14 puntos bajos y siempre al final de las vueltas vamos a hacer una cadeneta. Ahora ya vamos a trabajar de una forma un poquito diferente para las siguientes vueltas. Vamos a trabajar puntos bajos, pero por la parte de atrás de la V. ¿Veis? Vamos a trabajar por aquí. Normalmente trabajaríamos por estas dos, pero vamos a introducir la aguja solamente por la hebra de atrás. ¿Vale? Por estas hebras de aquí. Pero el primer y último punto de cada vuelta lo vamos a introducir por las dos hebras, como se hace normalmente. ¿Veis? Tengo aquí el primer punto y hacemos el punto bajo por las dos hebras. Ahora sí, ya vamos a empezar a trabajar solamente por la hebra de detrás. ¿Veis? Por esta de aquí. Por esta de aquí. Ya he llegado al último punto, ¿veis? Así va quedando. Y este, como os he dicho antes, sí que se va a hacer por las dos hebras. A ver, os quito la lana para que lo veáis mejor. Por estas dos hebras, ¿vale? Trabajar solamente por la hebra trasera nos va a hacer este efecto elástico. Ahora, al final de la vuelta, como siempre, una cadeneta, damos la vuelta y vamos a repetir lo mismo. Acordaos, el primer punto siempre un punto bajo por las dos hebras, pasando la aguja por las dos hebras. Y ya aquí pasamos la aguja solamente por la hebra de atrás. He vuelto a llegar al final y acordaos siempre en el punto del final pasamos la aguja por las dos hebras. Así. Volvemos a hacer una cadeneta y esta parte sería repetir esto durante todas las vueltas. Yo en mi caso he hecho 30 vueltas.
Cuando lleguéis a las 30 os los podéis probar y si necesitáis hacer más vueltas las podéis ir haciendo sin problema. Una cosa importante es que el número de vueltas tiene que ser múltiplo de 3. Pues ya tengo las 30 vueltas hechas, os las voy a contar por si os queda un poco más claro a la hora de contarlas vosotros. Mirad, el truco que uso yo es contarlas de dos en dos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 y 30. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es unirlo así con punto deslizado. En esta última vuelta también vamos a hacer una cadeneta, como siempre. Ahora se trata de doblarlo así. Y en esta parte de aquí vamos a ir introduciendo la aguja por las dos hebras. ¿Vale? Como os he comentado antes. Por estas de aquí. En cambio, por esta otra parte, tendremos que introducirla solamente por estas de aquí delanteras. ¿Vale? Veis que también hay pequeñas V's, puntos en forma de V, pues tendremos que ir introduciéndolas solamente por estas de aquí. Esta. Tiene que ir coincidiendo el primer punto de aquí con el primero de aquí, el segundo de aquí con el segundo de aquí. Por ejemplo, vamos a ir a por el primer punto, que sería este de aquí. Y cogemos este de aquí, este delantero de aquí. Realmente, si os es muy difícil, podéis coger los dos puntos también, ¿vale? Si queréis, podéis coger estas dos hebras de aquí. Vale, cojo esta delantera solamente y hago un punto deslizado. Perfecto. Ahora vamos a por el segundo. Cogemos este de aquí y este segundo punto cogemos esta hebra delantera de aquí. Perfecto. Vamos a por el tercero. Cogemos las dos hebras de esta parte y de esta parte solo vamos a coger esta delantera de aquí. Y vamos haciendo así hasta llegar al final. Ya lo he unido todo, ahora le vamos a dar la vuelta y para asegurarnos nos lo vamos a probar. Perfecto, me ha pasado súper bien por esta parte de aquí, que es la parte más ancha, y me queda ajustadito. Ahora ya vamos a empezar a hacer esta parte de aquí hasta aquí. Yo voy a hacer 5 vueltas, pero la quinta va a ser un poquito diferente. De momento os voy a contar cómo hacer las primeras 4 vueltas. Vale, el patrón se trata de hacer 2 puntos altos, una cadeneta y 2 puntos altos, pero siempre cuando empezamos una vuelta vamos a hacer 3 cadenetas que van a contar como un punto alto. Siempre va a ser esto que os acabo de decir en el primer punto. Punto de aquí más o menos. Vamos a hacer un punto alto más. Una cadeneta y 2 puntos altos más, todo en el mismo punto. Este sería el patrón que vamos a seguir todo el rato.
Ahora tenemos que ir saltando filas. Tenemos que ir saltando de 2 en 2, solo para esta primera vuelta. Por ejemplo, tenemos que ir contando estas que sobresalen. Esta es una y esta es otra. Esta que sobresale es otra y esta más escondidita es otra. ¿Vale? Por lo tanto, si vamos a ir saltando de 2 en 2, esta la hemos hecho en esta de aquí, que queda más escondidita. Vamos a saltar 1 y 2. Y la vamos a hacer en esta de aquí. Vamos a repetir exactamente lo mismo. Un punto alto. Otro más. Cadeneta. Y 2 puntos altos más. Ahora volvemos a saltar 2 filas. Esta la hemos hecho en esta, que tiene más relieve. Saltamos esta de aquí dentro, esta de aquí y nos vamos a esta. Y repetimos lo mismo. Dos puntos altos, una cadeneta y otros 2 puntos altos. Volvemos a saltar 2, 1 y 2 y nos vamos aquí y repetimos. Nos tiene que ir quedando así. Pues ya ha dado toda la vuelta y ahora nos falta solamente cerrar la vuelta con un punto deslizado. Para que os hagáis una idea, yo que he hecho 30 vueltas aquí, he repetido este patrón 10 veces. Para cerrar la vuelta tenemos que hacer un punto deslizado en la tercera cadeneta de estas 3 primeras que hemos hecho al principio. Pues ya tenemos la primera vuelta hecha. Ahora, ¿qué pasa? Todas las vueltas tenemos que volver a empezarlas a partir del huequito este de la cadeneta que hacemos. Por lo tanto, tenemos que mover los puntos para empezar aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer un punto deslizado en este punto de aquí y otro en el espacio de la cadeneta para mover la hebra hasta aquí y poder empezar a trabajar desde aquí. Esto lo vamos a repetir durante todas las vueltas. Así que hacemos un punto deslizado y otro más aquí. Perfecto. Ahora ya sí, bien posicionados, podemos empezar la segunda vuelta. Lo mismo, 3 cadenetas que contarían como el primer punto alto, un punto alto más, una cadeneta y otros 2 puntos altos. Todo desde el espacio este de la cadeneta. Ahora nos tenemos que ir aquí al siguiente espacio y vamos a hacer otra vez 2 puntos altos, una cadeneta y 2 puntos altos. Perfecto. Tenemos hecha una vuelta, vamos a hacer la segunda y tenemos que hacer otras 2 más. Tenemos que hacer 4 vueltas y luego os explico cómo seguir.
Pues ya tengo hechas las 4 filas y ahora la quinta va a ser un poco diferente. La vamos a hacer diferente por el tema de poder tener más movilidad para poder mover mejor el pulgar, ¿vale? Por eso la vamos a hacer un pelín más ancha, solamente con un detalle. Os explico cómo. Como al principio de todas las vueltas, vamos a centrar la hebra aquí para poder empezar a trabajar desde aquí. Así que vamos a hacer un punto deslizado en el segundo punto alto y otro en el espacio de la cadeneta. Perfecto. Ahora va a ser casi lo mismo, lo que pasa que para tener la fila un poco más ancha, vamos a hacer los 2 puntos altos y en vez de una cadeneta vamos a hacer 2 cadenetas. Y ahora los otros 2 puntos altos. Esta sería la diferencia del patrón en la quinta vuelta. Pues ya he terminado esta vuelta, que era un poquito diferente, y ahora vamos a volver al patrón original, es decir, 2 puntos altos, una cadeneta y 2 puntos altos. Pero vamos a empezar esta vuelta y nos volveremos a ver cuando nos queden 2 por hacer. Hacemos los puntos deslizados y ya volvemos al patrón de antes, con una cadeneta solo entre medio. Pues ya solo me quedan aquí estos dos. No los vamos a terminar, vamos a dejarlos así porque lo que vamos a hacer en esta vuelta es unir directamente aquí. Esto va a ser el huequito para el dedo pulgar. Así que como hemos hecho en las anteriores vueltas, unimos con un punto deslizado en la primera cadeneta y ahora ya nos lo podemos probar a ver qué tal nos queda. Perfecto. Ahora tenemos que hacer 4 vueltas más de la misma manera totalmente con una cadeneta entre medio para llegar más o menos a esta medida. Si a vosotras os hacen falta más vueltas, no hay problema. Ir de aquí, volveríamos a hacer los 2 puntos deslizados como en todas las vueltas y volveríamos a hacer el mismo patrón. Y aquí tenéis el resultado. Espero que os haya gustado, que lo hayáis entendido bien. Cualquier duda dejádmelo en comentarios que os contestaré encantada. Y si quieres seguir viendo tutoriales como este, suscríbete a mi canal. Chao, chao.